En el corazón de Puebla, donde las campanas marcan no solo el paso del tiempo, sino también el peso de las promesas. Existe un convento cuyos muros guardan secretos que jamás han sido pronunciados en voz alta. Allí, las madrugadas son frías como la piedra, y el silencio parece vigilar cada pensamiento. Dentro, las oraciones se entrelazan con susurros que solo escuchan quienes ya no temen a la soledad. Entre esos pasillos vivió Clara Medina, una joven que dejó su hogar, su familia y sus sueños para abrazar un destino que creía sagrado. Pero lo que encontró fue un laberinto de dudas, renuncias y revelaciones que la obligaron a mirar dentro de sí misma, más de lo que jamás había imaginado. Esta no es solo una historia de fe, es un testimonio de lo que sucede cuando la devoción se convierte en prueba y cuando el alma empieza a preguntarse si el sacrificio lo vale todo. Prepárate para escuchar voces antiguas, sentir el frío de la madrugada y caminar entre sombras que conocen tu nombre. Pero antes, suscríbete a este canal, porque lo que está por revelarse no puede quedar enterrado en el silencio. El amanecer en Puebla siempre traía consigo un aire frío, como si las montañas cercanas susurraran oraciones antiguas. Dentro de los muros del convento de Santa Clara, el sonido de las campanas rompía el silencio, y con él el corazón de Clara Medina, una joven de apenas 22 años que había dejado atrás la vida que conocía para abrazar un destino incierto. Afuera el sol comenzaba a colorear de oro las cúpulas. Adentro, la luz apenas tocaba su alma. Desde niña, Clara escuchaba las historias de su abuela sobre santas y mártires, relatos que despertaban en ella una devoción profunda. Sin embargo, nadie le habló del frío de las madrugadas, de los rezos interminables, ni del peso invisible que la fe puede poner sobre los hombros. El convento no era solo un refugio, también era un espejo que obligaba a enfrentar sus propios miedos. Esa mañana, mientras caminaba por el claustro, sus dedos rozaron las paredes centenarias. La piedra guardaba el calor del sol de ayer, pero también el eco de voces que ya no estaban. Aquí, le había dicho la Madre Superiora, cada paso es un sacrificio, cada silencio una prueba. Clara lo entendía, pero en su pecho latía una pregunta que no se atrevía a pronunciar. En el refectorio, el olor a café de olla y pan recién hecho era un alivio momentáneo. Las hermanas comían en silencio, mirando hacia abajo, como si el simple acto de encontrarse con otra mirada pudiera desatar pensamientos prohibidos. Clara mordió el pan despacio, sintiendo que el sabor dulce apenas alcanzaba para romper la amargura que la acompañaba. Puebla estaba viva allá afuera, las plazas llenas de música, las calles empedradas bañadas por el sol, el aroma a mole saliendo de las cocinas. Pero para Clara, ese mundo parecía ya un recuerdo ajeno. Ella había cruzado una puerta y del otro lado no había camino de regreso. La fe lo llena todo, le repetían, aunque en su interior el vacío seguía reclamando espacio. Esa noche, en la capilla iluminada por velas, Clara se arrodilló, cerró los ojos, buscando sentir a Dios en el latido de su corazón. Pero lo único que escuchó fue su propia respiración y un silencio tan profundo que parecía responderle con un misterio. ¿Cuánto debo dar para sentirme completa?, pensó, y esa pregunta le quemó más que cualquier penitencia. En su celda, la ventana dejaba entrar el viento frío de la madrugada. Clara abrazó su chal y recordó la voz de su madre pidiéndole que reconsiderara. La promesa de servir a algo más grande que ella había sido más fuerte, pero ahora comenzaba a comprender el precio de esa decisión. No era solo renunciar a los demás,
Era aprender a renunciar a sí misma. Las cartas que su familia le enviaba llegaban esporádicamente, escritas con tinta que a veces se borraba por la humedad. Clara las leía una y otra vez, hasta que las palabras se volvían un mantra, y luego las guardaba bajo su almohada como si fueran reliquias. En cada línea, un pedazo de su antiguo mundo intentaba alcanzarla, pero siempre se quedaba a medio camino. Al amanecer del tercer día de oración continua, Clara sintió que algo en ella cambiaba. No era resignación, pero tampoco esperanza. Era como si su corazón hubiera encontrado un ritmo distinto, más lento, más profundo. Comprendió que, dentro de esos muros, el tiempo se medía no en horas, sino en renuncias, y cada renuncia la acercaba o la alejaba de lo que buscaba. Esa primera semana en el convento fue un velo que se corría lentamente, revelando tanto belleza como dolor. Afuera, el volcán Popocatépetl coronaba el horizonte. Adentro, Clara aprendía que la fe no siempre se siente como luz. A veces, es apenas una chispa que uno debe proteger del viento, incluso cuando ese viento viene de dentro. La campana del alba resonó otra vez, pero ese sonido ya no le parecía tan lejano. Clara se levantó despacio, sintiendo en sus pies el frío del suelo de piedra. Afuera, el aire olía a tierra húmeda. Había llovido en la madrugada. Desde 1900, su ventana alcanzaba a ver el volcán humeando, como si también rezara en silencio. Sin embargo, algo en su pecho pesaba más que la neblina que cubría el patio. El día comenzó con las oraciones matinales. Un murmullo constante que llenaba el claustro, rebotando contra los arcos. Clara repetía las palabras de memoria, pero su mente se desviaba. Recordaba la risa de sus hermanos, el aroma del chocolate caliente que su madre preparaba, y se preguntaba si esas memorias eran un consuelo o una distracción peligrosa. En el convento, el pasado debía dejarse afuera, como el polvo en la puerta esa mañana. La Madre Superiora le encomendó cuidar el huerto. El olor a albahaca y hierbabuena la envolvió. Mientras sus manos hundían las raíces en la tierra, sintió un extraño alivio. Allí, entre el canto de los pájaros y el crujir de las hojas, la oración era distinta. No salía de los labios, sino de la piel. Aún así, cada vez que alzaba la vista y veía los muros, recordaba que esa libertad tenía límites. En el refectorio, una joven novicia llamada Teresa rompió el silencio, apenas un susurro. A veces me pregunto si Dios nos escucha. Clara la miró sorprendida y no supo qué responder. En ese instante comprendió que no era la única que cargaba con preguntas que no podían pronunciarse en voz alta. Ese descubrimiento fue a la vez un alivio y un temor. Por la tarde, el cielo se tiñó de un gris profundo. La lluvia golpeaba el techo de tejas, marcando un compás melancólico. Clara se sentó junto a la ventana, observando cómo el agua arrastraba las hojas caídas. Sintió que algo similar ocurría dentro de ella, como si las certezas que trajo al convento se disolvieran una a una en ese aguacero interminable. Durante la oración nocturna, las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes. Clara cerró los ojos, intentando sentir la presencia divina, pero lo que encontró fue el eco de su propia voz. Era como hablarle a un pozo profundo, sin saber si la respuesta subiría alguna vez. Y sin embargo, permaneció allí, arrodillada, porque retirarse no era opción. Esa noche, mientras caminaba por el claustro, escuchó un canto lejano. No era una voz del convento, parecía venir de la calle, una melodía popular que alguna vez cantó en su pueblo. El sonido se apagó rápido, pero dejó en ella una nostalgia tan intensa que tuvo que apoyarse en la pared para recuperar el aliento.
se dio cuenta de que la música era un puente y que aún quedaba parte de ella en el otro lado. En su celda, Clara encendió una pequeña vela y sacó la carta más reciente de su madre. La leyó lentamente. Cada palabra era un abrazo que atravesaba los muros, pero también era un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. Cerró los ojos, sosteniendo el papel contra su pecho, como si así pudiera conservar un pedazo de ese mundo que se le escapaba. Cuando por fin apagó la vela, el silencio regresó con fuerza. No era un silencio vacío, estaba cargado de pensamientos, de voces internas que no callaban. Clara se dio cuenta de que, aunque su boca permaneciera cerrada, su corazón seguía hablando sin descanso, y esas voces eran más difíciles de callar que cualquier ruido del mundo exterior. La noche avanzó, y Clara permaneció despierta, escuchando el viento golpear las ventanas. No sabía si era el clima o su propia inquietud lo que no la dejaba dormir. Afuera, el Popocatépetl seguía respirando en la oscuridad. Adentro, ella buscaba aprender a respirar sin ahogarse en sus dudas. Y así, en ese vaivén de fe y vacío, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La campana del mediodía sonó grave, como si arrastrara consigo todo el cansancio del día. Clara estaba en la cocina, moliendo maíz para las tortillas. El aroma cálido le trajo un recuerdo inmediato. Su madre, sonriendo mientras servía la comida a sus hermanos. Cerró los ojos un segundo y cuando los abrió, la Madre Superiora estaba frente a ella, observándola con una mirada que atravesaba cualquier defensa. Clara, debemos hablar, dijo con un tono que no admitía demora. La llevó al despacho, una sala estrecha con una cruz de madera sobre la pared. El silencio allí pesaba distinto, más duro, más exigente. La Madre Superiora le habló del voto de obediencia, de cómo el pensamiento excesivo era una tentación peligrosa. Clara escuchaba, pero sentía que cada palabra le apretaba el pecho. La conversación se volvió un examen de conciencia. ¿Dudas de tu vocación?, preguntó la madre con voz firme. Clara tragó saliva y respondió con lo único que podía decir: no lo sé. La frase quedó suspendida en el aire, como si el eco la repitiera en las paredes. No era una confesión sencilla, y en esos muros la incertidumbre era casi un pecado. Al salir del despacho, Clara se sintió más pequeña que nunca. Caminó por el pasillo de piedra, sintiendo que cada paso resonaba como un tambor en su cabeza. Afuera, el cielo estaba despejado, pero dentro de ella se acumulaban nubes oscuras. El peso del voto comenzaba a sentirse no solo en su alma, sino en su cuerpo. Esa tarde, mientras regaba el huerto, se acercó Teresa. «Te vi salir del despacho. ¿Todo bien?» Clara forzó una sonrisa y asintió, pero sus manos temblaban al sostener la regadera. No quería cargar a nadie con sus dudas, y sin embargo un rincón de su corazón deseaba decirlo todo, pero en el convento las palabras podían ser semillas o cuchillas. Durante la misa intentó sumergirse en la oración, pero las frases se deshacían en su mente. En lugar de salmos, escuchaba su propia voz preguntando: ¿para quién vivo ahora? ¿Para Dios o para los muros? Intentó apartar esos pensamientos, pero volvieron una y otra vez, como las olas golpeando la misma roca. Por la noche, en el claustro iluminado por faroles, Clara sintió el aire fresco en la piel. El Popocatépetl brillaba bajo la luna como un guardián silencioso. Pensó que quizá la fe era como ese volcán, siempre quieto en la distancia, pero con un fuego escondido que nadie podía apagar. El problema era que ella no sabía si ese fuego aún vivía dentro. En su celda tomó su rosario y comenzó a rezar, despacio, como si cada cuenta fuera
un paso hacia algo que no podía ver. Recordó que su abuela decía que la fe no siempre era certeza. A veces era simplemente no soltar la cuerda, aunque la oscuridad fuera total. Pero Clara no estaba segura de cuánta fuerza le quedaba para sostenerla. Cuando por fin logró dormir, un sueño inquietante la visitó. Estaba en su pueblo, pero las calles estaban vacías, y las campanas de la iglesia sonaban solas. Caminaba buscando a alguien, y solo encontraba puertas cerradas. Despertó sudando, con el corazón acelerado, como si hubiera corrido una larga distancia sin avanzar. El amanecer trajo un aire más frío que de costumbre. Mientras se preparaba para el día, Clara comprendió que las palabras de la Madre Superiora no se irían pronto. El voto de obediencia no solo era seguir reglas, era aprender a callar lo que más dolía, y en ese silencio forzado, la voz de sus dudas se hacía cada vez más fuerte. Esa mañana, Clara despertó antes que las campanas. La luz de la luna aún se filtraba por la ventana, y el convento dormía en un silencio espeso. Se vistió despacio, cuidando que el crujir de la tela no delatara sus movimientos. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de ella pedía un respiro, un instante fuera del guión estricto que regía cada minuto de su día. Salió al claustro y caminó hasta la reja que separaba el jardín exterior del mundo más allá. No la cruzó, pero se quedó allí, respirando el aroma de la calle mojada por el rocío. Escuchó a lo lejos el canto de un gallo, y ese sonido simple le recordó que había un mundo que despertaba sin rezos obligados, sin campanas marcando el compás de la vida. Durante el desayuno, la Madre Superiora notó su mirada, distraída. «Clara, la disciplina es el camino hacia la gracia», dijo sin levantar la voz. Clara asintió, pero dentro de ella crecía la certeza de que su fe necesitaba algo más que obediencia. Necesitaba verdad, y la verdad, pensaba, no siempre florece en silencio. Ese día, mientras ayudaba a encuadernar libros en la biblioteca del convento, Clara encontró un cuaderno viejo, olvidado en un estante alto. No tenía título, pero al abrirlo, vio páginas llenas de pensamientos y oraciones personales, escritas por alguna hermana mucho antes que ella. Allí había confesiones, miedos y pequeñas rebeliones escondidas entre versos bíblicos. Leyó un fragmento. «La fe no me exige callar, me exige buscar», sintió un escalofrío. Era como si esa voz, perdida en el tiempo, le hablara directamente. Cerró el cuaderno y lo escondió bajo su hábito. No quería que nadie más supiera que lo había encontrado. Algo en esas palabras encendió una chispa que llevaba semanas intentando no reconocer. Por la tarde, mientras lavaba ropa junto a Teresa, se animó a preguntar: «¿Tú alguna vez quisiste salir, aunque fuera por un día?» Teresa la miró, sorprendida, y luego sonrió bajando la voz. «Todas lo hemos pensado, pero no todas lo admitimos». Fue un instante breve, pero suficiente para que Clara supiera que no estaba sola en sus pensamientos. Esa noche, en la capilla, rezó con el cuaderno escondido entre sus manos, como si fuera un relicario. No repitió las oraciones de siempre. Improvisó las suyas dejando que salieran tal como las sentía. No había miedo en su voz, solo una mezcla de tristeza y determinación. Y en ese momento sintió que Dios escuchaba. Al regresar a su celda, colocó el cuaderno bajo la almohada. Afuera, el viento golpeaba fuerte contra los muros. Pero dentro, Clara sentía que algo se movía lentamente, como la raíz de una planta buscando luz. Era un cambio pequeño, pero irreversible. Sabía que no podía seguir fingiendo que su fe y sus dudas no podían convivir. Cuando finalmente cerró los ojos, escuchó otra vez el eco del gallo en su memoria. No era un llamado a la fuga inmediata, era un recordatorio de que la libertad
No siempre está en cruzar un umbral. A veces comienza con atreverse a pensar en ello. Y Clara, aunque no lo supiera del todo, ya había dado ese primer paso. La madrugada era fría y el Popocatépetl se dibujaba como una sombra inmensa contra el cielo estrellado. Clara estaba despierta desde hacía horas, sentada en su cama, con el cuaderno abierto sobre las rodillas. Leía y releía las palabras de aquella hermana desconocida, como si buscara una respuesta que no llegaba. Afuera, las campanas aún no habían llamado, pero dentro de ella algo insistía en moverse. Ese día, la Madre Superiora anunció que Clara acompañaría a una hermana mayor al mercado del pueblo. Sería la primera vez en semanas que cruzaría las puertas del convento. Mientras caminaban por las calles empedradas, el olor a pan dulce y el murmullo de la gente le golpearon el corazón. Cada sonido era un recordatorio vivo de todo lo que había dejado. En el puesto de verduras, una anciana la miró fijamente. «Tienes la misma mirada que tu madre», dijo con suavidad. Clara no respondió, pero sus manos temblaron al recibir el cambio. Esa frase quedó rondando en su mente mientras regresaban. Era como si alguien hubiera pronunciado en voz alta la parte de sí misma que intentaba esconder bajo el hábito. De vuelta en el convento, Clara se detuvo un instante frente a la reja del jardín. No la cruzó, pero el aire fresco que llegaba del otro lado la envolvió como un abrazo. Sentía que cada paso que daba hacia el interior pesaba más que el anterior. Era un peso invisible, hecho de promesas y silencios. Por la tarde en la biblioteca volvió a abrir el cuaderno. Encontró un párrafo que no había visto antes. El verdadero voto no es quedarse, es saber por qué quedarse. Sintió un nudo en la garganta. Llevaba semanas siguiendo cada norma, cumpliendo cada oración, pero esa pregunta no la había respondido nunca. Esa noche, en la capilla, rezó sin fórmulas. Sus palabras salieron quebradas entre pausas largas. Dios, si debo quedarme, dame una razón que me llene más que este miedo, y si debo irme, dame el valor para hacerlo. Cuando terminó, no sintió alivio, pero sí una claridad extraña, como si hubiera abierto una puerta interna. En su celda escuchó pasos en el pasillo. Era Teresa, que le dejó en la mesa una pequeña figura de madera, una virgen tallada a mano. «Para que recuerdes que no estás sola», susurró antes de irse. Clara la sostuvo con cuidado y comprendió que, incluso en ese lugar de silencio impuesto, la solidaridad florecía en gestos mínimos. El amanecer llegó con un cielo limpio, sin nubes. Clara caminó hasta el claustro y se quedó mirando la reja. No la cruzó, pero dio un paso más cerca que nunca. No era huida, era reconocimiento. Entendió que seguir allí o irse no sería cuestión de obediencia ciega, sino de una decisión nacida de verdad. Volvió a su celda y escondió el cuaderno en un lugar donde nadie pudiera hallarlo. No sabía si algún día lo abriría otra hermana, pero quería que esas palabras siguieran vivas. Eran testimonio de que la fe podía ser más que normas, podía ser búsqueda, podía ser lucha. Esa noche, mientras las campanas llamaban a la oración, Clara respiró hondo. No tenía aún la respuesta, pero había recuperado algo que creía perdido, la voluntad de elegir. Y en ese instante, entre las paredes antiguas y el eco de su propio corazón, comprendió que, a veces, el umbral más difícil de cruzar no es el que separa el mundo exterior del convento, sino el que se abre dentro de uno mismo.